¿Qué tal? Saludos de nuevo desde el canal 24 Horas, una mañana muy intensa con muchas comparecencias a las que tenemos previstas. El líder de Ciudadanos será uno de los primeros en comparecer a las 11 de la mañana y condiciona su pacto con el PSOE a que Sánchez acepte una reforma exprés de la Constitución. Dice Albert Rivera, él cree que el acuerdo con los socialistas está cerca, pero que les separan aún 5 escollos. Rivera pide a Sánchez que se supriman los aforamientos y las diputaciones, que para las iniciativas legislativas populares solo sean necesarias 250.000 firmas, una reforma judicial para despolitizar la justicia y limitar a 8 años los mandatos del presidente del Gobierno. 5 puntos que Rivera propone a una semana del debate de investidura de Sánchez. Que la intención es negociar también con Podemos y con Ciudadanos. Ahora sí, dos cosas. Una, que estamos cerca de alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista, y dos, que no lo alcanzamos todavía porque hay algunos escollos importantes y hay una petición que yo quiero hacer aquí en nombre de Ciudadanos públicamente para pedir un último esfuerzo al Partido Socialista Obrero Español. Nosotros hemos dicho que solo estaremos en un acuerdo de gobierno si es un gobierno reformista. Solo estaremos en un acuerdo de gobierno de España si eso permite que España cambie cosas que no han cambiado en los últimos 30 años. Solo estaremos en un acuerdo que apueste nítida y claramente por la regeneración democrática, sin medias tintas, sin peros y sin complejos. Y por eso, a pesar de que tenemos poco tiempo, porque tenemos 48 horas como mucho, para intentar o alcanzar un acuerdo o que no llegue a ese acuerdo, por los tiempos internos que tiene el PSOE y por la propia dinámica del calendario de investidura en esta primera votación, nosotros queremos pedirle públicamente, y sabemos que no es fácil, sabemos que es algo complicado para un partido como el Partido Socialista, que tiene trayectoria, historia, mochilas, dificultades, pero queremos que hagan un último esfuerzo para aceptar lo que a continuación les voy a informar. Nosotros estamos negociando, pidiendo y apretando, hablando claro, para que el Partido Socialista Obrero Español acepte una reforma exprés de la Constitución para apostar nítidamente por la regeneración democrática. Y esas 5 reformas que les voy a anunciar para nosotros son condición sine qua non para que pueda haber un acuerdo. Si esto finalmente el Partido Socialista, por motivos internos, externos, políticos o lo que sea, no los quiere incorporar a una hoja de ruta de un gobierno, nosotros no llegaremos a un acuerdo con el Partido Socialista. El primer punto de esa reforma, la primera reforma que planteamos es en esa reforma exprés de la Constitución, que se podría y querríamos hacerlo en los primeros 3 meses de legislatura, es la supresión de la figura de los aforamientos, de los aforados. Saben ustedes de lo que hablo. Una reivindicación de la sociedad civil, de la sociedad española, de acabar con los privilegios, en este caso judiciales, en la política, y teniendo en cuenta la que está cayendo y teniendo en cuenta la que ha caído en los últimos años, me parece una condición exigible y digna para un acuerdo de esta naturaleza. Por tanto, supresión de los aforamientos en la Constitución. Segundo, que las ILPs, uno de los mecanismos, las iniciativas legislativas populares, uno de los mecanismos que han utilizado muchos ciudadanos para hacer llegar reivindicaciones al Congreso y a los parlamentos, que exigía un techo de 500.000 de firmas, pase a tener un techo de 250.000 firmas. Es una reivindicación también de nuestro programa electoral, una reivindicación de la sociedad civil, de muchas plataformas, de muchos ciudadanos. Por tanto, la segunda reforma que pedimos que se incluya sí o sí en ese documento es la reforma de la Constitución para que la ILP pase de 500.000 a 250.000 firmas. El tercer punto es la despolitización de la justicia. Saben también que hemos hecho bandera de ello y que hemos sido ambiciosos. Y por tanto sabemos que hace falta reforma constitucional para hablar de los mecanismos de elección de los jueces en España. Como saben, se han politizado en los últimos años, primero por lo que dice la Constitución y sobre todo también por lo que dice la ley del Poder Judicial. Y queremos que en esa reforma se incluya también explícitamente la reforma del ámbito judicial para tener una efectiva separación de poderes y mecanismos que garanticen la independencia del poder político, del órgano de gobierno, de los jueces. El cuarto punto es la supresión de las diputaciones. Saben ustedes también que no es un tema sencillo para los viejos partidos, pero nosotros estamos convencidos que España tiene que reformar la administración pública. Estamos convencidos de que no podemos pedir a los ciudadanos más esfuerzos impositivos, más subidas de impuestos, a lo que nos oponemos, mientras España no recorta y no hace ajustes en las duplicidades administrativas. Por tanto, la supresión de las diputaciones, que son entes constitucionales, es otra de las exigencias de Ciudadanos.
También saben ustedes que hemos dicho que un consejo de alcaldes o un organismo que mancomune los servicios para garantizar los suministros, la igualdad de los españoles para los pequeños municipios es algo que Ciudadanos también defiende. Pero eso no es necesario que sea a través de las diputaciones, eso se puede hacer a través de la mancomunidad de servicios, especialmente para dar servicio a los ciudadanos de los pequeños municipios. Y quinto y último punto, novedoso absolutamente también, en nuestra democracia, limitar los mandatos a 8 años, es decir, 8 años máximo de mandato para el presidente del Gobierno de España. Es otra exigencia que nosotros hemos pedido en los documentos autonómicos que hemos firmado con otros partidos y lo queremos ahora en una reforma exprés de la Constitución. Por tanto, estas 5 reformas de calado, de regeneración democrática, que son sin duda un cambio absoluto en lo que respecta a la separación de poderes, al Ejecutivo y a la limitación de mandatos, a la participación de los ciudadanos en política, a la despolitización de la justicia o a la supresión de entes duplicados, nos parece una exigencia legítima para un partido que pide cambio. Los españoles votaron a Ciudadanos, 3,5 millones de españoles votaron a Ciudadanos para que hubiera cambios. Y al margen de apellidos, nombres, siglas, lo que tienen que haber son reformas. Por tanto, no puede haber un Gobierno de España que se autodenomine reformista, que no asuma estas 5 grandes reformas. Así que nosotros le pedimos al Partido Socialista Obrero Español un esfuerzo en esa negociación. Insisto, sé que no es fácil, pero no queda otra. No queda otra, por lo menos, para contar con un partido que pide cambio, con un partido reformista y con un partido que quiere que España abra una etapa de ilusión y esperanza en la política y en la democracia. Y también estoy convencido que Ciudadanos, en ese documento que está negociando, y quiero reconocer aquí el trabajo también de nuestro equipo de negociación y también del Partido Socialista, que están haciendo un esfuerzo tremendo, a veces sin ruedas de prensa, pero con muchas horas de trabajo. Quiero decirles que también en ese documento estamos trabajando para que se cierre en la siguiente dirección: un gobierno limpio de corrupción, en las reformas que les estaba diciendo, un gobierno sensato y reformista, por tanto un gobierno que cumpla los objetivos de déficit, aunque se puede negociar, un gobierno que no machaque a impuestos a la clase media y trabajadora, que ya se ha machacado suficiente con los últimos años, y un gobierno que garantice la unión y la igualdad de todos los españoles. Ciudadanos, si firma ese acuerdo, garantizará que los españoles seguimos siendo compatriotas, que los españoles seguimos viviendo juntos y que los españoles somos iguales ante la ley. Esa es una garantía que nadie puede pensar que Ciudadanos no va a exigir para llegar a un acuerdo de gobierno. Así que esté todo el mundo muy tranquilo, porque no habrá acuerdo de gobierno si no hay un gobierno limpio de corrupción, si no hay un gobierno sensato y reformista y si no hay un gobierno que diga por escrito explícitamente que los españoles vamos a seguir siendo compatriotas y que los españoles somos iguales ante la ley. Y nada más, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, estoy encantado de responderles. Buenos días, señor Rivera. De estos 5 bloques que presentaba, entiendo que todos forman parte de un conjunto. ¿A todos le da la misma importancia? ¿El PSOE ha aceptado ya alguno de ellos? Porque da la impresión de que la eliminación de las diputaciones provinciales se presentaría como el gran escollo. Y una cuestión, ¿estos son únicamente los puntos en los que ahora mismo hay diferencias? Si el PSOE acepta esto, el acuerdo estará cerrado. ¿Quiere decir eso que en la cuestión del Senado se ha alcanzado ya un consenso, al menos para una reforma? Gracias. En cuanto a estas 5 grandes reformas, forman parte de un paquete de reformas que necesitan una reforma constitucional exprés. Nosotros estamos convencidos que se abrirá una ponencia de reforma constitucional en la que nosotros estamos también trabajando en ese documento, una reforma que recogerá principios fundamentales donde también se hablará del Senado. Saben ustedes que nosotros decimos y decíamos que si no se reforma el Senado hay que cerrarlo y seguimos pensando lo mismo. Pero hay debates que pueden requerir quizá más tiempo o una reforma constitucional en una ponencia constitucional, pero a nosotros nos parece que aforamientos, ILP, despolitización de la justicia, limitación de mandatos y supresión de las diputaciones son condiciones sine qua non para firmar ese acuerdo. Y si no se está dispuesto a dar ese paso, si no se acuerda que eso sea una reforma exprés de la Constitución, pues no habrá acuerdo. Más claro no se lo puedo decir. A partir de ahí, ¿en los otros temas están todos cerrados? Aún quedan algunos pequeños escollos, aún quedan redacciones de cosas concretas que según cómo se acuerden pues son importantes, pero yo confío que en esos otros puntos, en el punto que nos encontramos, se pueda llegar a acuerdos. Pero insisto, sé que esto que he pedido aquí no es sencillo para el Partido Socialista, pero también les digo que Ciudadanos no está dispuesto a renunciar a esto, porque si no,
¿Para qué va a estar Ciudadanos en un acuerdo de gobierno si no es para que los españoles vean un cambio político con una dimensión que regenere la vida pública? Yo creo que todo el mundo entiende que hemos venido a esto y no a otra cosa. No hemos venido para que todo sea igual. Entiendo que son cambios que el PP y el PSOE no han hecho en 30 años, pero para eso hemos venido, para hacer cambios que no se han hecho en los últimos 30 años, no para que todo sea igual. Aquí no se trata de un gobierno del PSOE o del PP. Aquí se trata de si es un gobierno reformista de verdad o si es solo un eslogan. Y yo quiero que sea un gobierno reformista de verdad. Bueno, sí. Hola, buenos días. Ustedes estos días y durante estas semanas han estado prometiendo transparencia en las negociaciones. Ayer nos enteramos de que había mantenido usted con Pedro Sánchez una reunión, no sé si llamarla secreta o discreta. Me gustaría saber cuántas de estas reuniones discretas o secretas han mantenido hasta ahora y si esa va a ser la tónica general. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de un gobierno de transición o una segunda transición. Los que estamos aquí no estuvimos, pero vaya, estoy convencido que la primera transición, hay aquí algunos que nos acompañan, no se hicieron por streaming. Lo digo porque, claro, alguien que piense que partidos distintos, Miguel Ángel Aguilar lo corrobora, ¿no? Por tanto, si algunos pensamos que esto es una segunda transición, si alguien pensaba que se iba a hacer por streaming, pues yo no lo comparto. Ahora, a partir de ahí, reuniones, decenas de reuniones entre el Partido Socialista, que tengo algunos compañeros que han dormido poco estas últimas semanas. Me acompaña aquí Juan Carlos Girauta, Francisco de la Torre, les aseguro que han trabajado como nadie estos últimos días. Lo que pasa es que nosotros no creemos que un gobierno de España entre dos partidos distintos se pueda llegar a un acuerdo haciendo ruedas de prensa y repartiendo secretarías de Estado. No lo compartimos. No es nuestra forma de entender la política. La política tiene que volver a confiar la gente en la política, pero no porque hagamos streamings o porque hagamos ruedas de prensa pidiendo secretarías de Estado o haciendo números, sino básicamente porque hay que reunirse para llegar a acuerdos. Y nosotros, llámenos clásicos, pero creemos que para llegar a un gran acuerdo de esta naturaleza, con estas reformas que estoy hablando, entre dos partidos distintos, en un momento tan delicado, entiendan que claro que tenemos que hablar decenas de reuniones. Y con Pedro Sánchez, se lo he dicho alguna vez, hombre, secreta en el Congreso de los Diputados, en plenas negociaciones, hombre, tampoco nos hemos ido a Hungría, es decir, los hemos hecho en el Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía nacional. Por tanto, dos líderes políticos con 2 mesas de negociación en una reunión, efectivamente ayer aquí en el Senado, discreta, efectivamente, porque nosotros no hacemos ruedas de prensa, entiendan que yo la palabra secreta no la comparta. Si quisiera ser secreta, le aseguro que no creo que nadie se lo planteara hacer en el Congreso de los Diputados con toda la presión y todos los focos puestos en una Cámara como esta. Por tanto, si esa va a ser la tónica habitual para negociar gobiernos de esta naturaleza, llegar a acuerdos, cuadrar las cuentas, sí. Si es para explicarles lo que estoy haciendo aquí yo hoy o confirmar que sí que efectivamente había una reunión, no pasa nada, por supuesto que hay transparencia. Sí, la negociación para la investidura, difícil. La negociación para formar un gobierno, más difícil. La negociación para reformar la Constitución, imposible, sin el Partido Popular. ¿Tienen ustedes en cuenta al Partido Popular? ¿Tienen ustedes en cuenta que el presidente en funciones, Mariano Rajoy, fue presidente de la Diputación de Pontevedra? ¿Saben ustedes lo que significa suprimir las diputaciones? Es amputar la trayectoria política de la persona que nos preside con tanto éxito, que nos ha sacado del fondo del pozo donde estaba situado España cuando él accedió al poder. Bueno, no permitimos, ni queremos, ni pretendemos amputar la carrera de nadie. También hay muchos aforados, que tampoco les gustará, y no amputamos la carrera de nadie, simplemente es que hay muchos aforados también. La señora Barberá supongo que no le gustará la propuesta que aquí llevamos, porque seguramente pretenden algunos seguir aforándose ante los casos de corrupción. A algunos no les gustará que 250.000 ciudadanos puedan presentar una ILP en vez de 500.000, porque tumbaban con mayorías absolutas algunas propuestas, pero bueno, van a haber a lo mejor más propuestas. A algunos no les gustará suprimir las diputaciones porque hay mucha gente trabajando y asesores políticos y cargos políticos en esas diputaciones. Pero miren, se lo digo así de claro, nosotros no hemos venido aquí para contentar a todos aquellos que no quieren cambiar nada. Hemos venido aquí con un mandato de cambio y con un mandato reformista y lo queremos llevar a cabo. Y si alguien quiere contar con el apoyo y con la participación en un acuerdo de gobierno de Ciudadanos, pues tendrá que asumir que los tiempos han cambiado. Porque todo esto de ya hablar de cambio, de reformista y todas estas palabras que yo comparto, tienen que tener hechos. Y no vale poner eslogans a los gobiernos y palabras grandilocuentes si no hay voluntad y valentía. Yo entiendo que esto merece coraje, merece valentía, merece decirle a los tuyos que a lo mejor
con el despliegue autonómico no hace falta determinados órganos o pueden ser suplidos por mancomunidades de servicios mucho más ágiles y menos costosas. Yo no estoy dispuesto a aceptar que se suba el IRPF otra vez a los españoles para mantener las diputaciones, lo siento. Yo no voy a decir ni voy a firmar un acuerdo en el que se suba el IRPF a los españoles para mantener una duplicidad que nos afronta. Por cierto, que ha afrontado Renzi, que ha afrontado Valls. La socialdemocracia europea ha afrontado reformas. La socialdemocracia española hay que ver si está dispuesta a asumirse en ese campo de reformas. Y respecto a la suma del PP, por supuesto, el PP tendrá que votar y decirnos si está de acuerdo en suprimir los aforamientos, en la ILP de 250.000, en despolitizar la justicia, en suprimir diputaciones o en limitar los mandatos a 8 años. En algunas de estas cosas que les he dicho, les he escuchado decir que están de acuerdo, lo que luego votan cosas distintas. Ahora toca el momento de mojarse. Y claro que sí, vamos a tener que ir a acuerdos amplios. De hecho, esta misma tarde hay una reunión de una mesa de trabajo de Ciudadanos y del Partido Popular. Somos el único partido que está manteniendo la mano tendida a 7 millones de españoles que votaron al PP y la mano tendida a 5,5 millones que votaron al PSOE. Estamos haciendo ese ejercicio. Yo entiendo que no es fácil, que es un momento distinto a lo que hemos vivido en los últimos años. Pero déjennos creer que solo siendo ambiciosos y solo siendo generosos se puede llegar a acuerdos de esta naturaleza. Así que yo asumo la dificultad del momento. Creo que no nos votaron para otra cosa. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil. Pero déjenme que les diga que para un catalán constitucionalista no hay nada imposible. Sí, buenos días, señor Rivera. En el caso de cerrar un acuerdo, en el caso de que bueno, se pueda llevar a buen puerto y cerrar ese acuerdo, esto sería para dar un sí a la investidura, imagino, a Pedro Sánchez. Y luego, por otro lado, ¿esto le comprometería con el Partido Socialista después del 5 de marzo? Bueno, en primer lugar, por pasos, no estamos en un acuerdo. He venido aquí a explicarles justo una diferencia básica que ahora mismo nos separa, que es, bueno, no es pequeña, es una reforma exprés de la Constitución en 5 grandes reformas, pero yo quiero y hay voluntad de que se llegue a esto. Si esto se llega, entenderán que para Ciudadanos conseguir esto en un documento de gobierno y defender esto en una legislatura reformista, pues sería parte de nuestro, en fin, de nuestro logro y del programa electoral que hemos defendido en los últimos años, ¿no? Entonces, si eso pasa, nosotros iremos a una ejecutiva de nuestro partido a plantear cuál es la naturaleza del hipotético acuerdo y, según la naturaleza del acuerdo, plantear qué vota Ciudadanos finalmente y si cambia de posición. Desde luego, con lo que hay ahora, votaríamos que no. Pero si hay un avance sustancial, nosotros nos podemos plantear esa votación, como hemos dicho ya. Por tanto, estamos en esa fase. Y finalmente, después del 5 de marzo, ni hemos hablado con el Partido Socialista, ni hemos hablado con el Partido Popular, ni nosotros hemos hablado con nosotros mismos en nuestro partido. Es decir, vamos a intentar que España tenga gobierno, vamos a intentar que España tenga legislatura. Todos estos cambios, que yo creo que son esperanzadores para mucha gente, no llegarán si no hay legislatura. No llegarán. Por tanto, a todos los que hacen cábalas de elecciones y hablan de elecciones y de resultados electorales, les pediría que bajen a la arena a trabajar por España y que se dejen de hacer cábalas electorales para proteger los intereses particulares de nadie. Así que yo espero y confío que todo el mundo esté a la altura de las circunstancias, pero les aseguro que nosotros vamos a estar. Señor Rivera, quería pedirle unas precisiones. Ha comentado que uno de los puntos es la supresión de los aforamientos. Entiendo que se refiere a mantener los aforamientos exclusivamente en lo que es el carácter parlamentario, el carácter político de los diputados. No, le voy a preguntar todas, por eso. También quería preguntarle que nos explique cuál es el mecanismo, porque claro, si hay que hacer una reforma express, habrá un mecanismo para la elección del Consejo del Poder Judicial, que será el que ustedes propongan ahí, si nos lo puede explicar. Y también le quería comentar, me imagino que efectivamente estos 5 procedimientos, cuando habla de reforma express, es porque los 5 son por el sistema menos gravoso de reforma de la Constitución. Sí, como ustedes saben, para no dar una clase aquí o no dar la chapa hablando claro, en términos jurídicos saben que hay un procedimiento por 3/5, 2 por 2/3, efectivamente ese sería el caso, el caso de los procedimientos de los que he hablado. Y también respecto al tema de los jueces hay 2 cuestiones. Una, cómo quedaría la ley del Poder Judicial, que es algo que estamos negociando también en ese documento. Hay un principio de acuerdo en el mecanismo de elección. Les aseguro que es un mecanismo, y técnicamente no es fácil de explicar aquí, es un mecanismo que pretende despolitizar el nombramiento, incluso con técnicos y con personas que no puedan pertenecer a partidos políticos, con una ley de incompatibilidad en las personas que pueden decidir eso. Es decir, vamos a separar el cordón umbilical entre partidos y personas que tienen que decidir. Y luego, finalmente, a las personas elegidas se presentarán por concurso público. Eso es una novedad.
Es decir, no es que un partido proponga y se encuentre con otro y se dé la mano, es que habrá concurso público, selección de los técnicos y esos técnicos vendrán a un hearing al Congreso y en ese hearing al Congreso se votará a ese cargo. Lo queremos hacer para todos los organismos independientes, incluido Constitucional, incluido Mercado de Valores, en fin, todos los organismos independientes y órganos reguladores. Eso pretende ser un cambio revolucionario en el mecanismo actual, que como ustedes saben, pues ha dependido en última instancia o del Gobierno o en el mejor de los casos de la mayoría parlamentaria, y eso es lo que estamos negociando en la ley, en la parte legal. La Constitución, para que eso sea posible, tiene que redactarse de otra manera, tiene que haber cambios en la redacción de ese artículo constitucional. Pero, en fin, para que ustedes entiendan, hay una parte de reforma constitucional y una parte de reforma legal de la ley, en este caso el Poder Judicial. Y me preguntaba... Sí, los aforamientos efectivamente, si es por el uso de la palabra en un parlamento o por tu condición de diputado, no estamos hablando de un caso de corrupción política, estamos hablando de la libertad de expresión. Por tanto, efectivamente, lo aclaro. Yo creo que todos los partidos en eso, cuando hemos hablado de eso, siempre lo hemos dejado claro, pero lo aclaro. No se trata de desproteger la libertad de expresión de un diputado, se trata de considerar que si te juzgan por corrupción política, si te juzgan por un caso que no tiene que ver con tu condición de diputado, irás a primera instancia como cualquier otro ciudadano. Sí, hola, buenos días. Y yo quería preguntarle, ¿no ha mencionado usted la reforma de la ley electoral de la cual su partido ha hecho bandera? ¿Eso significa que hay acuerdo con el PSOE y si se acerca a los planteamientos de Ciudadanos? Bueno, nosotros en la reforma electoral efectivamente no es un tema que esté en este paquete exprés constitucional porque es una ley orgánica de regulación del sistema electoral. Lo que sí que hemos planteado es que se abra una ponencia de esa reforma de la ley electoral, cosa que no se ha hecho en las últimas décadas, y que en esa ponencia contenga determinados principios. ¿Por qué digo principios? Porque luego los mecanismos concretos tienen que depender de una ley orgánica en este caso, y yo también esto lo hemos manifestado en la mesa de negociación. No podemos cambiar la ley electoral sin contar no solo con la mayoría legal, que es mayoría absoluta, sino que nos gustaría contar con un amplio consenso. Es decir, no queremos hacer una nueva ley electoral sin contar con la amplia mayoría de la Cámara, porque si no, vamos a hacer un sistema electoral que dejaría o podría dejar a la mitad de españoles que no están de acuerdo en el mecanismo. Es decir, la ley electoral, de hecho el Partido Popular tiene mayoría absoluta esta legislatura, no se ha cambiado y nosotros creemos que es bueno que no se cambie si no hay mayorías reforzadas. Pero sí, dentro de ese acuerdo que estamos negociando está la apertura de una ponencia de ley electoral con los principios que ustedes ya conocen: proporcionalidad, desbloquear las listas abiertas y también el tema de las primarias, ¿no? Por tanto, esos son temas que nosotros consideramos esenciales para esa nueva ley electoral e, insisto, es una ley que necesita consensos muy amplios, pero que tiene que ser impulsada por un nuevo gobierno. Buenas tardes. Usted dice que los 5 puntos son difíciles de asumir para el Partido Socialista. A usted y a nadie se le escapa que para quien no son difíciles de asumir es para Podemos y para los partidos a la izquierda que ayer se reunían con el PSOE. Da la impresión de que ustedes han rebajado sus posicionamientos programáticos que les alejan de Podemos y de Izquierda Unida, al mismo tiempo que Izquierda Unida, por ejemplo, lo ha hecho cuando el señor Garzón aparta la exigencia del referéndum. De esos 5 puntos no hay ninguno que no pueda afirmar Podemos, como usted mismo sabe. Esto se produce además después de la reunión con Pedro Sánchez. No sé si todo esto tiene algo que ver. Y por otro lado, el portavoz de Ciudadanos fue muy claro al decir que nunca se sumaría ni con un sí ni con una abstención con Podemos en un acuerdo de gobierno. No sé si pueden mantener ese compromiso. Y el año pasado ustedes expulsaron a 10 concejales por intentar pactar con Compromís. Hace poco, donde está usted ahora mismo, el señor Baldoví dijo que Ciudadanos había pasado eso a una política de entendimiento en la Generalitat Valenciana. Me gustaría que lo comentase. Gracias. Sí, a ver, por partes. Le aseguro que lo que estamos negociando en ese documento, que tiene decenas de páginas y que tiene contenido concreto y calendario y presupuestos, no son estos 5 puntos. Pero estos 5 puntos son condición sine qua non para un acuerdo. No sé si me he explicado. Si alguien ha pensado que estos 5 puntos es lo único que pedimos, pues me he explicado fatal. Es decir, no. Estos son 5 puntos que consideramos esenciales para que ese gobierno se llame reformista y para que ese gobierno se llame de cambio. Y si esos 5 puntos el Partido Socialista no está dispuesto a asumirlos, y además con ese compromiso de calendario y con esa fórmula, pues nosotros no estaremos en ese acuerdo, lo vuelvo a decir, pero no les voy a explicar aquí que estamos negociando todos los campos de un gobierno: medio ambiente, sanidad, educación, justicia, en fin, todo, economía, fiscalidad. Lo saben ustedes, llevan semanas aquí sufriéndolo, ¿no? Por tanto, en ese sentido, créanme que el documento que estamos trabajando es amplio, concreto,
Y en eso, pues sí, en el modelo, ya lo he dicho hoy y lo repito, en el modelo económico nosotros queremos control de gasto, no queremos disparar 100.000 millones de euros de gasto como Podemos, queremos que no se suba más los impuestos a la clase media trabajadora que los ha sufrido en los últimos años, a diferencia del modelo económico, digamos, de Podemos, queremos que en ese documento conste explícitamente que la igualdad de los españoles no se negocia y que este Gobierno va a defender la unión y la igualdad de los españoles y que no va a haber ningún referéndum secesionista en España. Por tanto, todos esos puntos que les digo, y podría decir pues decenas y decenas de propuestas, ¿no?, y de intentos de acuerdo, pues como entenderán no los voy a hacer aquí ahora, ¿no? Pero créanme que no estamos hablando de 5 puntos. Y si están de acuerdo el PP y Podemos, pues fantástico. Si vamos a ir a una reforma constitucional, pues tendremos que contar con otros partidos. Porque para suprimir aforamientos, a mí me da igual que un señor para suprimir aforamientos sea del PP, de Esquerra Republicana, de Podemos o del PSOE. Yo lo que quiero es suprimir los aforamientos. No podemos pensar que una reforma constitucional o la ley electoral la vamos a hacer de espaldas a los 7 millones de votantes del PP o de espaldas a los 5 millones de votantes de Podemos. Estoy hablando de reformas transversales, estructurales, regeneradoras de la política y de la democracia. Respecto a, me comentaba la tercera pregunta. Sí, lo del tema. Sí, bueno, yo sigo manteniendo que esto que estamos negociando nosotros es un documento de acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, Ciudadanos, y que nosotros creemos que es el Partido Popular quien debería sumarse a ese acuerdo, porque hay muchos puntos que estamos negociando: el no subir los impuestos, el mantener el control del gasto y del déficit para no disparar ni la prima de riesgo ni los recortes, la defensa de la unión de los españoles, la lucha contra el terrorismo, luchar contra la precariedad y el desempleo. Es decir, hay muchos puntos de los que estamos negociando que estoy convencido que los 7 millones de votantes del PP están absolutamente de acuerdo. Es más, están incluso más de acuerdo que algunas de las cosas que se han hecho en los últimos años. Por tanto, en ese sentido, sigo pensando que el Partido Popular, por eso nos reunimos con ellos esta tarde también, es un partido necesario para tirar adelante la legislatura. Y es un partido necesario para reformar cuestiones estructurales de España. Es un partido con el que tenemos que contar. Y es un partido, además, que, insisto, representa a 7 millones de españoles. Por tanto, esa es nuestra filosofía, lo seguimos defendiendo, pero eso no impide que seamos ambiciosos. Porque si tenemos que depender de lo que piensen algunos para todas estas reformas que hemos hecho, no conseguiremos cambiar nada. Es decir, por tanto, nosotros tenemos que aprovechar la fuerza que nos han dado las urnas, nuestro papel, para condicionar y, sobre todo, para tirar adelante unas reformas que en España nos han visto en los últimos 30 años, ¿no? Hola, buenos días. Quería plantearle 3 cuestiones. La primera es si, al poner usted el acento en estas 5 reformas, tenemos que entender que ya se han alcanzado acuerdos significativos en la reforma del sistema laboral, el sistema fiscal, que eran cuestiones que les separaban. En ese caso, ¿en qué sentido? La segunda, si poner el acento en esta reforma constitucional no bloquea la negociación, precisamente porque habría que contar con el PP sí o sí, ya que tiene mayoría de bloqueo en el Senado. Y también pedirle una valoración de las palabras del presidente en funciones, que ayer en una entrevista dijo que en la negociación PSOE-Ciudadanos alguien estaba jugando con alguien porque la situación no tenía visos de ser creíble. Bueno, en cuanto a la reforma constitucional, lo he dicho. Somos el único partido que está convencido de que los 7 millones de votantes del PP son necesarios y sus escaños. Por tanto, no es ninguna novedad lo que yo les estoy contando. Lo vengo repitiendo en los últimos días y habrá quien no le guste, pero es así. Con la mayoría que tiene el PP en el Senado es necesario contar con el PP para la reforma constitucional, para el techo de gasto, para aprobar los presupuestos y para muchos otros asuntos. Por tanto, en ese sentido, no ha cambiado nada. De hecho, insisto, nos vemos esta tarde con el Partido Popular. Y hay quien dice, no, eso es imposible, porque el Partido Popular no querrá estar a favor de eso. Bueno, pues que el Partido Popular lo explique, qué es lo que no le gusta de todo esto que hemos dicho. Suprimir los aforamientos, limitar los mandatos a 8 años, en fin, el techo de gasto controlarlo, la unión de los españoles, defender que no haya referéndums. ¿Cuáles son los puntos en los que el Partido Popular no está de acuerdo con esto que yo estoy diciendo? Y estoy dispuesto a hablarlo. Lo que no estoy dispuesto es simplemente a que sea un debate de apellidos y sillas, que parece ser que es lo que en última instancia tenemos, ¿no? Yo quiero pensar en los votantes de Ciudadanos, pero también en los demás votantes, que estoy convencido que esto que les he dicho yo hoy lo suscribe una parte importante de la sociedad española. Por tanto, más que poner acento, permítanme que le digo, es el intento también de desencallar una situación en la que entiendo que el Partido Socialista, porque los partidos viejos, los partidos tradicionales, tienen mochilas, tienen compromisos, tienen estructuras a veces pues, que dependen de estos órganos, de esta forma de entender la justicia. En fin, estoy convencido de gente que está aforada, hay gente que está aforada. Por tanto, entiendo que son pasos que no son fáciles de dar. Pero yo pregunto, ¿para qué hemos venido
si no conseguimos que todo esto cambie. Para que todo esto siga igual, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo y le pido en este caso al PSOE y se lo pedirá al PP. Cuando nos veamos y hablemos le pediremos que se intenten sumar un acuerdo que garantice ese gobierno estable, ese gobierno reformista, por cierto, del que habla Mariano Rajoy. Mariano Rajoy dice que tiene que ser un gobierno estable, estoy de acuerdo, que tiene que ser un gobierno reformista, estoy de acuerdo, es decir, todas las reformas que nos han hecho con mayoría absoluta, y que tiene que ser un gobierno que garantice la unión de los españoles. Yo estoy de acuerdo en todo eso. Lo único que el señor Rajoy pasó palabra. El señor Rajoy dijo, yo no me presento. Y los votantes del PP tienen derecho también a conseguir, como muchos otros votantes, reformas que su presidente pues, ha decidido no liderar en este proceso de investidura. Por tanto, es una cuestión, en este caso, más de siglas y sillas, o personas, o apellidos, o feelings entre personas. Yo en eso no voy a entrar. Yo no he venido a la política aquí a mediar para que nadie se quiera y para que nadie se dé la mano, se abrace. He venido para conseguir reformas con mis compañeros. Y es lo que estamos intentando. Entiendo que estos 5 puntos que nos ha planteado se los planteó usted también al señor Sánchez ayer en la reunión que mantuvieron. Quería saber si hay alguno o algunos que les separan definitivamente, por lo menos a día de hoy, si hay alguno o algunos en los que el señor Sánchez y el Partido Socialista se muestran más dispuestos al acuerdo. ¿Dónde estaría el principal escollo entre esos 5? Bueno, hay algunos que hemos avanzado, otros que no se concretan y otros que son escollos, efectivamente. Nadie, lo decía antes un compañero, la supresión de las diputaciones para acabar teniendo una mancomunidad de servicios a los municipios pequeños, pues es algo que el señor Rubalcaba defendió en 2011, recuérdenlo, que yo comparto. Por tanto, yo solo quiero que el Partido Socialista asuma lo que el señor Rubalcaba y el Partido Socialista defendió en su programa electoral. En cuanto al tema de limitar los mandatos, pues es verdad que no es un partido tampoco que haya tenido esa tradición y queremos conseguir ese cambio en la Constitución española. Y bueno, hay reticencias también en el tema de la despolitización de la justicia, pero bueno, en todo caso, insisto, yo ayer, de esto hablamos algunas cosas, pero no todo era sobre esto, precisamente con el señor Sánchez, y lo que sí que me reuní con mis compañeros ayer y me dijeron que estos puntos que para nosotros son esenciales, pues todavía están encallados en algunas cosas. Por tanto, yo pido un último esfuerzo si queremos llegar a un acuerdo que se llame reformista y espero que en las próximas 48 horas el Partido Socialista pues mueva ficha y entienda que cuando uno tiene que negociar también, cuando llama gobierno de cambio y gobierno reformista, pues tiene que asumir cosas como estas, ¿no? Última, venga, las 2 últimas. Quería ver si podía hacer 2 concreciones. Las 48 horas, ¿cuándo se cumplen? Porque llevamos las 48 horas desde el domingo, entonces si pudiera concretar cuándo se cumplen las 48 horas. Y no ha mencionado nada del tema de la reforma laboral, de las relaciones laborales. Quería saber un poco cómo está ese punto de la negociación y si han llegado a un acuerdo entre las 2 formaciones. Gracias. Efectivamente, el domingo dijimos 48-72 horas y estamos en las 48 cuando acabe el día de hoy, mañana 72. Les aseguro que somos los primeros interesados en descansar, dormir y poder empezar a trabajar y preparar esa investidura, ¿no? Pero bueno, quedan escollos y aquí estamos, ¿no? Y yo, insisto, sé también que hay un procedimiento interno del Partido Socialista que tiene que someter a la militancia de su partido, que las ejecutivas de ambos partidos, en el caso que hubiera un acuerdo, tienen que dar el visto bueno. Por tanto, por eso digo que no, en fin, estamos en las últimas 24 horas de este proceso, porque es que mañana, por plazos internos del PSOE, por plazos internos nuestros y por el timing que tenemos de investidura, que empieza el martes que viene, pues no queda mucho tiempo. Por tanto, es el último esfuerzo que pedimos. Vamos a ver si, como dije ayer, vamos a ver si llegamos a un acuerdo o si se rompe la cuerda o nos levantamos de la mesa. Respecto al tema de las relaciones laborales, sí se ha avanzado, pero precisamente es uno de esos puntos que la redacción, la concreción de cómo quede en el acuerdo es fundamental también. Y ahora tenemos a nuestros equipos, algunos están en esta sala y otros todavía están trabajando. Y están trabajando para intentar que en el marco de relaciones laborales, de modelo de contratación, de lucha contra la precariedad y por la estabilidad laboral, pues tengamos un verdadero cambio de modelo, que es lo que nosotros defendemos. La precariedad laboral, el 93% de los contratos del último año son precarios, son temporales, solo el 7% indefinidos. Nosotros estamos luchando para tener una reforma profunda en ese marco, para conseguir que tengamos más estabilidad laboral, menos contratos temporales, más contratos indefinidos y que eso cristalice en una legislatura que luche contra no solo el desempleo, sino contra la mala calidad del empleo que tenemos. Última pregunta, ¿vale? Hola, buenos días.
Usted dice que están cerca de un acuerdo, pero lo cierto es que los números, vamos, las matemáticas siguen sin dar. Ya sé que está trabajando por una abstención del Partido Popular, usted lo ha dicho en varias ocasiones, pero si no lo consigue, y teniendo en cuenta las negociaciones paralelas que está llevando a cabo el Partido Socialista, si llegase a un acuerdo con Podemos y Confluencias y bueno, y los 4 partidos que hemos visto ayer, que usted no considerase incompatible con el que lleguen ustedes, ¿valora una abstención? En el caso de que sea un gobierno no monocolor en el que de alguna forma participase Podemos. Nosotros estamos negociando un documento riguroso para que ese documento sea lo que marque la investidura. Y por tanto nosotros no estamos negociando un documento de investidura. No estamos negociando dame una cosa a cambio de un voto. Estamos diseñando un gobierno por áreas, donde estamos hablando de tema por tema, ley por ley, reforma por reforma, con calendario. Y eso que estamos negociando nos parece que es la clave del núcleo duro de la gobernabilidad de España. A partir de ahí, lo he dicho, lo vuelvo a repetir, por supuesto que contamos que para reformar cosas en este país necesitamos contar con quien tiene mayoría en el Senado, necesitamos contar con el Partido Popular para garantizar la unión, la igualdad de los españoles, la lucha contra el terrorismo, las reformas pendientes que tiene este país en algunos casos, espero que se puedan sumar. Pero ya lo sé lo que usted me dice, pero es que el otro tampoco suma. Es decir, porque tampoco tenemos suma. Ayer lo recordaba el señor Hernando, ¿no? Por tanto, aquí o alguien de otro partido tradicional asume que alguien ha tomado la iniciativa y participa de ese acuerdo activa o pasivamente, o efectivamente no tendremos ni gobierno, ni legislatura, ni reformas. Pero yo no puedo decidir por el señor Rajoy, ni por el señor Sánchez, ni por el señor Pablo Iglesias. Por tanto, déjennos creer que trabajando por un acuerdo y poniendo encima de la mesa lo que nos une a millones y millones de españoles, será más fácil intentar convencer y conseguir un acuerdo que no quedándonos en un rincón diciendo no a todo y no reformando nada. Esa es una opción, era una opción que nosotros descartamos, que era que Ciudadanos se quedara con sus 40 escaños mirando al cielo, silbando y no haciendo nada, diciendo no a todo. Y no hemos optado por eso. Finalmente, incompatible con Podemos. Hombre, no sé, yo he escuchado al señor Iglesias, al señor Colau y compañía, no sé si están de acuerdo en defender un pacto por España para defender la unión de los españoles y que no se puedan hacer referéndums secesionistas. Yo no sé si el señor Pablo Iglesias comparte la idea de Ciudadanos de no subir la presión fiscal a las clases medias y trabajadoras y reformar otros entes que pueden conseguir más dinero para las arcas públicas. Yo no sé si está de acuerdo con un modelo laboral que luche contra la precariedad y no con el fracaso que hemos tenido en los últimos años. Y así podría seguir en muchos otros campos. Pero insisto, no es mi labor buscar las incompatibilidades con Podemos. Mi labor es buscar que exista un acuerdo de gobierno sensato, reformista y viable. Y a partir de ahí buscar apoyos en otros partidos. En este caso, nosotros no nos escondemos, creemos que el apoyo más razonable sería, como bien defiende el señor Rajoy, por una mayoría amplia, reformista, sensata. Es decir, es lo mismo. Lo que pasa que en este caso, como alguien ha pasado palabra y ha dejado que otro tome la iniciativa y hay voluntad de acuerdo, pues le pedimos que se sumen a ese acuerdo. ¿Vale? Bueno, gracias y buenos días.